¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien a quien amas más que a la vida misma y te has dado cuenta de que han estado planeando tu destrucción? ¿Alguna vez te has sentado en una sala de audiencias, con el corazón latiendo tan fuerte que podías escucharlo resonar en tus oídos, las palmas de las manos sudando contra el frío reposabrazos de madera, viendo a tu propia madre testificar en tu contra con mentiras tan perfectamente elaboradas que parecían ensayadas durante años? ¿Has experimentado ese momento cuando toda tu comprensión de la realidad se hace añicos como cristal, cuando todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y la confianza se desintegra justo frente a tus ojos? Bueno, déjame contarte algo que te va a sacudir hasta lo más profundo de tu ser, algo que te hará cuestionar todo lo que crees sobre los lazos entre padres e hijos. Yo viví esta pesadilla, y el momento en que el juez se inclinó hacia adelante en su imponente silla de cuero e hizo una pregunta tan simple, mi mundo entero cambió de eje de una manera que nunca podría haber imaginado. Estoy a punto de compartir contigo la experiencia más dolorosa, transformadora y, en última instancia, liberadora de mi vida, y te prometo que, al final de esta historia, nunca volverás a ver la lealtad familiar de la misma manera. Mi nombre no importa en el gran esquema de las cosas, pero mi historia sí importa, porque en algún lugar ahí afuera en este momento, alguien está sentado en silencio, sufriendo bajo el peso de una traición similar, creyendo que son la única persona en el mundo pasando por esta situación imposible. Esto no se trata solo de mí y mis experiencias. Se trata de supervivencia, de verdad, de justicia, y del extraordinario coraje que se necesita para levantarse y hablar cuando todos a tu alrededor esperan que permanezcas en silencio, que mantengas los secretos familiares bajo llave, que mantengas la fachada sin importar lo que te cueste. Así que prepárate, porque lo que estoy a punto de contarte es crudo, es real, es absolutamente cierto, y te llevará en un viaje a través de los rincones más oscuros de la traición familiar hacia la luz de la libertad duramente ganada. Nací en una fresca mañana de octubre, en lo que todos en nuestro pequeño pueblo suburbano llamaban la familia perfecta. Mi madre era considerada un pilar de nuestra comunidad unida, el tipo de mujer que organizaba eventos benéficos elaborados que recaudaban miles de dólares para causas locales, que ofrecía innumerables horas de voluntariado en el hospital leyendo a pacientes ancianos, que nunca se perdía un solo servicio dominical en la iglesia presbiteriana de la calle principal, donde cantaba en el coro con una voz que podía hacerte llorar. Tenía esa sonrisa que podía iluminar una habitación entera, esa presencia cálida y acogedora que hacía que todos se sintieran como la persona más importante del mundo cuando ella enfocaba su atención en ellos. Su risa era contagiosa, sus abrazos parecían genuinos, y su consejo era buscado por vecinos y amigos que la consideraban sabia más allá de toda medida. La gente solía detenernos constantemente cuando estábamos juntos, en el supermercado, en el parque, en eventos comunitarios, solo para felicitarla por ser una madre tan increíble y decirme lo increíblemente afortunado que era de tener una madre tan devota y cariñosa. Extraños literalmente se acercaban a nosotros en restaurantes para comentar lo bien educado que era, lo cortés, lo respetuoso, lo claramente amado. Y ella irradiaba ese orgullo radiante, colocando su mano perfectamente cuidada en mi hombro, sus dedos clavándose un poco demasiado fuerte, apretando con una presión que se veía afectuosa desde afuera, pero se sentía como una advertencia, un recordatorio sin palabras, de que necesitaba mantener esta imagen, esta actuación cuidadosamente elaborada del niño perfecto, agradecido y obediente. Mis primeros recuerdos de la infancia están pintados con estos colores hermosos, casi surrealistas, que parecen demasiado vívidos para ser reales cuando los recuerdo ahora. Había fiestas de cumpleaños elaboradas con pasteles que parecían sacados de revistas, con decoraciones que debieron haberle tomado días planificar y ejecutar, con juegos y entretenimiento y bolsas de regalos que me hacían la envidia de cada niño en mi clase. Había vacaciones familiares a destinos pintorescos, donde posábamos para cientos de fotografías contra telones de fondo escénicos, siempre sonriendo, siempre luciendo como si hubiéramos salido de un folleto de viajes publicitando el sueño americano. Nuestra casa siempre estaba impecable, decorada con gusto impecable, llena de flores frescas y el olor de galletas caseras que ella hacía desde cero todos los domingos. Teníamos álbumes, y álbumes llenos de estas caras sonrientes
y momentos cuidadosamente posados, documentación de lo que parecía ser una infancia idílica llena de amor, risas y felicidad interminable. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre las familias aparentemente perfectas, lo que nadie quiere reconocer o creer. A veces el marco es todo lo que sostiene el vidrio roto. A veces la sonrisa en la fotografía esconde dientes apretados y gritos silenciosos. A veces la imagen cuidadosamente curada no es más que una fachada, una hermosa mentira construida para ocultar la fea verdad que se pudre debajo. Recuerdo con claridad cristalina tener alrededor de 7 años, sentado en nuestra pulida mesa de cocina de roble haciendo tarea un miércoles por la tarde, mientras mi madre preparaba la cena. El sol otoñal entraba por la ventana sobre el fregadero, creando patrones de luz y sombra en mi cuaderno. Estaba trabajando en un problema de matemáticas, división larga, con la que siempre había tenido dificultades, y obtuve la respuesta incorrecta. Mi madre, quien siempre revisaba mi tarea con atención meticulosa al detalle, se dio cuenta inmediatamente. En lugar de simplemente mostrarme el método correcto, explicar dónde había cometido mi error, o pacientemente guiarme a través del problema como hacían los maestros en la escuela, me hizo reescribir toda la página de problemas 50 veces. No solo el que había hecho mal, sino todos, incluso los que había resuelto correctamente. Cuando comencé a llorar unos 20 minutos después, mi mano acalambrada por agarrar el lápiz demasiado fuerte, lágrimas cayendo sobre el papel y manchando los números, ella me miró con esta expresión de fría decepción y me dijo en una voz calmada y medida que las lágrimas eran manipulación, que estaba tratando de hacerla sentir culpable por ser una buena madre, por preocuparse por mi educación, por querer que yo tuviera éxito en la vida. Dijo que si realmente la amaba y apreciaba todo lo que hacía por mí, dejaría de llorar y terminaría la tarea sin quejarme. Aprendí muy temprano, demasiado temprano, que las emociones eran armas que ella podía usar en mi contra, herramientas que podía manejar para hacerme sentir culpable y equivocado por tener sentimientos humanos normales. Así que aprendí a enterrarlos profundamente, empujándolos hacia algún rincón oscuro de mi alma, donde no pudieran lastimarme o ser usados en mi contra, tan profundo que a veces olvidaba que existían, olvidaba lo que se sentía simplemente sentir, sin analizar si ese sentimiento estaba permitido o era apropiado, o se convertiría en evidencia de mi insuficiencia. Crecer en esa casa era como vivir en una hermosa prisión, donde las barras eran invisibles, pero no menos reales. Mi madre controlaba cada aspecto de mi vida con una precisión que era casi militar en su eficiencia. Elegía mi ropa cada mañana, dejándola sobre mi cama antes de que me despertara, y cualquier desviación de sus elecciones era recibida con esa fría decepción que podía durar días. Monitoreaba cada amistad que intentaba formar, interrogándome sobre las familias de los otros niños, sus antecedentes, las ocupaciones y reputaciones de sus padres. Ella decidía en qué actividades extracurriculares participaría, no basándose en mis intereses o talentos, sino en cuáles se verían más impresionantes para los demás, cuáles reflejarían mejor su crianza. Tomé lecciones de piano durante 8 años, aunque lo odiaba, porque a ella le gustaba decirle a la gente que su hija era musicalmente talentosa. Estaba en el equipo de debate, en la sociedad de honor y en el club de voluntarios, no porque me apasionara ninguna de estas cosas, sino porque creaban la imagen correcta. Cada boleta de calificaciones tenía que ser perfecta, cada actuación tenía que ser impecable. Cada interacción con maestros, vecinos o amigos de la familia tenía que reforzar la narrativa de la madre devota y el niño bendecido. El peso de mantener esa actuación era agotador de maneras que no podía articular entonces, pero comprendo demasiado bien ahora. Existía en un estado constante de hipervigilancia, siempre monitoreando su humor, siempre tratando de anticipar lo que quería antes de que tuviera que pedirlo, siempre aterrorizado de cometer un error que desencadenara su disgusto. Y ese disgusto, cuando llegaba, era devastador no porque ella gritara o me golpeara, ese no era su estilo, y habría dañado la imagen de madre perfecta que había cultivado, sino porque se retiraría emocionalmente, tratándome como si no existiera, mirándome como si fuera invisible, respondiendo mis preguntas con monosílabos o silencio, hasta que de alguna manera demostrara ser digno de su atención nuevamente a través de un comportamiento perfecto, y disculpas efusivas por cualquier transgresión que hubiera cometido. A medida que avanzaba hacia mi adolescencia, comencé a notar cosas que no cuadraban,
inconsistencias en las historias que contaba, contradicciones entre lo que yo recordaba y lo que ella afirmaba que había sucedido. Mi madre tenía esta habilidad notable para reescribir la historia, para cambiar las historias, para adaptarse a cualquier narrativa que necesitara en cualquier momento dado. Yo recordaría algo sucediendo de una manera, el recuerdo claro como el cristal en mi mente, pero ella insistiría con absoluta convicción que había sucedido de manera completamente diferente. Traía testigos que supuestamente lo recordaban a su manera. Me mostraba fotografías que supuestamente probaban su versión de los eventos. Creaba una realidad alternativa tan elaborada con tanta confianza y detalle que comenzaba a dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción de la realidad. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Había algo fundamentalmente roto en mi cerebro, algún defecto en mis procesos cognitivos que me hacía incapaz de recordar las cosas correctamente? Estas preguntas me atormentaban constantemente. Los psicólogos tienen un término para esto ahora. Lo llaman manipulación psicológica o gaslighting. Pero en ese entonces, en mi habitación adolescente, tarde en la noche, simplemente pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Pensé que había algo profundamente mal conmigo, algo que me hacía poco confiable y confundido, e incapaz de confiar en mis propias experiencias. Ella era tan convincente, ¿sabes? Tan absolutamente segura en su versión de los eventos, presentando su realidad alternativa con tal confianza inquebrantable, que discutir se sentía completamente inútil. ¿Cómo discutes con alguien que nunca duda de sí mismo, que nunca admite estar equivocado, que puede reescribir el pasado con tal habilidad que otros le creen a ella sobre ti? Comencé a llevar un diario detallado cuando tenía 13 años, escribiendo todo lo que sucedía cada día, tratando de crear algún tipo de ancla a la realidad, algún registro al que pudiera referirme cuando ella tratara de decirme que algo no había sucedido o había sucedido de manera diferente. Describí conversaciones palabra por palabra, documenté eventos con horas y fechas, registré mis sentimientos y observaciones con precisión desesperada. Escondí ese diario dentro de un libro ahuecado en mi estante, un viejo diccionario al que había tallado cuidadosamente las páginas centrales, aterrorizado de que lo encontrara de alguna manera y lo usara en mi contra, convirtiera mis propias palabras en evidencia de mis problemas, mi inestabilidad, mi ingratitud. Mis años adolescentes fueron una clase magistral en el arte de caminar sobre cáscaras de huevo, en leer señales sutiles y lenguaje corporal, en manejar las emociones de otra persona a expensas de las propias. Sobresalí académicamente porque cualquier cosa menos que la perfección, cualquier cosa por debajo de una A, era recibida con esa fría y silenciosa decepción que podía impregnar toda nuestra casa durante semanas como una niebla tóxica. Ella no gritaba, ni chillaba, ni me castigaba abiertamente. Ese no era su método, y habría contradicho la imagen de madre paciente y solidaria que presentaba al mundo. En cambio, se volvía distante e inalcanzable, un fantasma moviéndose por nuestra casa, hablándome solo cuando era absolutamente necesario, mirándome con esta expresión de profunda decepción que me hacía sentir como si la hubiera traicionado de la peor manera posible. Tenía que recuperar su favor a través de un comportamiento perfecto, a través de disculpas efusivas, a través de demostraciones de lo arrepentido que estaba y lo duro que trabajaría para hacerlo mejor. El costo psicológico de este ciclo fue inmenso, aunque no tenía el vocabulario o la comprensión para reconocerlo en ese momento. Solo sabía que me sentía ansioso todo el tiempo, que mi estómago me dolía constantemente, que no podía dormir bien porque siempre estaba preocupado por lo que podría hacer mal al día siguiente. Tenía amigos en la escuela, pero nunca, jamás, podía traerlos a nuestra casa. Siempre había alguna excusa, siempre alguna razón por la que nuestra casa no era adecuada para visitantes en un día particular. La alfombra estaba siendo limpiada, teníamos trabajo en casa, mi madre tenía dolor de cabeza, teníamos familia de visita, había un conflicto de horarios. La verdad, que entendí instintivamente incluso si no podía articularla, era que ella necesitaba controlar la narrativa por completo, y la presencia de otras personas interrumpía ese control. Si mis amigos veían cómo era ella realmente, si presenciaban su comportamiento cuando no estaba actuando para una audiencia, podrían no creer la historia de la madre perfecta. Podrían ver las grietas en la fachada, y eso no podía permitirse. Mi padre existía en la periferia de nuestras vidas como un satélite orbitando un planeta, pero nunca tocándolo realmente.
un fantasma en su propia casa que parecía contento de dejarse llevar en lugar de habitar completamente el espacio. Trabajaba largas horas como gerente regional de ventas para una compañía farmacéutica, un trabajo que requería viajes extensos, y lo mantenía lejos de casa al menos 3 o 4 noches cada semana. Cuando estaba en casa, parecía contento, o tal vez resignado es una mejor palabra, de dejar que mi madre dirigiera el hogar sin interferencia o participación. Llegaba a casa exhausto, cenaba mientras leía el periódico, veía televisión en su estudio y se iba a la cama temprano. Raramente participaba en conversaciones más allá de trivialidades superficiales, raramente preguntaba sobre mi día o mi vida de manera significativa, raramente parecía notar la tensión que colgaba en el aire como humedad antes de una tormenta. Mirando hacia atrás ahora con ojos adultos y años de terapia para ayudarme a procesarlo todo, me pregunto constantemente sobre su papel en todo. ¿Sabía lo que estaba sucediendo? ¿Vio la manipulación, el control, el abuso emocional y eligió apartarse porque reconocerlo requeriría acción? ¿Requeriría confrontar a su esposa y perturbar la vida cómoda que había construido? ¿O era tan víctima de su manipulación como yo, tan completamente bajo su control que no podía ver lo que estaba sucediendo justo frente a él? Nunca lo sabré con certeza, porque murió de un ataque cardíaco masivo cuando yo tenía 16 años, colapsando en una habitación de hotel en Denver durante un viaje de negocios, y cualesquiera verdades que pudiera haber tenido, cualquier conciencia que pudiera haber tenido, murieron con él. Su funeral fue una actuación, como todo lo demás en la vida de mi madre. Interpretó a la viuda devastada con habilidad digna de un Oscar, llorando bellamente en todos los momentos apropiados, aceptando condolencias con gracia y dignidad, hablando conmovedoramente sobre su amor y la vida que habían construido juntos. Me paré a su lado con mi vestido negro, entumecido y confundido, inseguro de lo que se suponía que debía sentir, lamentando no solo al padre que había perdido, sino al padre que nunca había tenido realmente, por la relación que nunca había existido más allá del nivel más superficial. El verdadero problema, el momento en que la fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse y la verdadera naturaleza de nuestra relación quedó expuesta, comenzó cuando cumplí 18 años y recibí mi herencia de mi abuela materna. Mi abuela había fallecido 2 años antes después de una larga batalla contra el cáncer, una batalla que luchó con notable valentía y gracia, manteniendo su ingenio agudo y amabilidad gentil, incluso cuando la enfermedad devastaba su cuerpo. Había estado cerca de ella de una manera en que nunca había estado cerca de mi madre. Aunque mi madre había controlado y limitado cuidadosamente nuestras interacciones, siempre presente durante las visitas, siempre monitoreando conversaciones, siempre lista para redirigir si los temas se desviaban hacia territorios que ella consideraba inapropiados. Mi abuela tenía esta forma de mirarme que me hacía sentir verdaderamente visto, verdaderamente valorado por quien era, en lugar de por lo que podía hacer o cómo podía hacerla quedar bien. Solía contarme historias sobre la infancia de mi madre, pequeñas indirectas y sugerencias cuidadosamente dejadas caer en las conversaciones de que no todo era tan perfecto como parecía, que mi madre siempre había sido difícil, siempre había sido manipuladora, siempre había estado enfocada en las apariencias sobre la sustancia. Decía cosas como: «Tu madre tuvo una infancia difícil, ¿sabes? No siempre tomó las decisiones correctas, no siempre trató a la gente con la amabilidad que merecían». O me decía, su mano cálida sobre la mía, sus ojos llenos de preocupación: «Espero que sepas que siempre puedes venir a mí si necesitas algo, lo que sea. No tienes que enfrentar las cosas solo». No entendí completamente lo que estaba tratando de decirme, las advertencias que estaba tratando de darme de la única manera que podía sin criticar directamente a su hija, hasta que fue demasiado tarde para preguntarle qué quería decir, hasta que se fue, y me quedé tratando de interpretar declaraciones crípticas y miradas significativas en retrospectiva. La herencia que me dejó no era una fortuna masiva de ninguna manera, pero era sustancial, cuidadosamente ahorrada e invertida durante décadas de vida frugal y decisiones financieras sabias. Era suficiente para pagar 4 años de universidad en una buena universidad sin préstamos, suficiente para comprar un auto confiable, suficiente para alquilar un apartamento y cubrir gastos de manutención por un tiempo, suficiente para comenzar mi vida adulta con algo de seguridad financiera e independencia genuinas. El fideicomiso que había establecido
Especificaba que el dinero se me liberaría en mi 18º cumpleaños, libre y claro, sin ataduras y sin supervisión parental requerida. Ella había hecho esto deliberadamente. Me di cuenta más tarde, tratando de darme una salida, un medio de escape, aunque no creo que ni siquiera ella entendiera completamente cuán desesperadamente necesitaría ese escape o cómo reaccionaría mi madre ante la amenaza de mi independencia. Cuando el abogado que manejaba su patrimonio me llamó a la escuela una tarde para informarme sobre la herencia y programar una reunión para discutir los detalles, sentí esta oleada de esperanza y alivio que era casi abrumadora en su intensidad. Había sido aceptado en una universidad a 3 estados de distancia, una escuela con un excelente programa de psicología que realmente me emocionaba, y este dinero significaba que realmente podía ir. Podía dejar esta casa, este pueblo, este ambiente sofocante donde no podía respirar sin permiso. Podía empezar de nuevo en algún lugar nuevo donde nadie conociera a mi madre, donde pudiera descubrir quién era sin su presencia constante, moldeando y controlando cada aspecto de mi existencia. Las posibilidades se sentían infinitas y embriagadoras y aterradoras al mismo tiempo. Pero cuando le conté a mi madre sobre la herencia esa noche en la cena, sentados en nuestra mesa de comedor con su lasaña casera enfriándose en nuestros platos, algo en su rostro cambió. Fue sutil, solo un destello de algo oscuro y peligroso, pasando detrás de sus ojos como una sombra, un endurecimiento alrededor de su boca, una quietud que se sentía depredadora, pero lo vi, definitivamente lo vi. Ella sonrió, por supuesto, y me felicitó con una voz que sonaba cálida y maternal para cualquiera que no la conociera tan bien como yo. Dijo cuán orgullosa habría estado la abuela, cómo esta era una oportunidad tan maravillosa, cómo necesitaríamos sentarnos juntos y hacer planes sobre cómo administrar este dinero de manera responsable. Pero su voz tenía este borde, esta tensión apenas contenida como un alambre estirado demasiado fuerte, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, aunque no podría haber explicado por qué. Durante las siguientes semanas, se obsesionó con ayudarme a administrar el dinero, aunque en ese momento interpreté esto como preocupación maternal en lugar del comportamiento depredador que realmente era. Trajo a casa pilas de libros y revistas de planificación financiera, pasó horas investigando estrategias de inversión, habló sin cesar sobre la importancia de ser responsable con una suma tan significativa. Insistió, con un argumento que sonaba lógico, y que yo era demasiado joven e ingenuo para ver, que deberíamos agregarla a la cuenta como cofirmante. Dijo que era solo para ayudarme, para asegurarme de que no tomara decisiones financieras tontas, que lamentaría más tarde, para proporcionar orientación y supervisión durante este periodo crucial. Lo hizo sonar tan razonable, tan cariñoso, tanto como lo que haría una buena madre para proteger a su hijo. Me trajo papeles del banco, múltiples páginas de documentos con secciones resaltadas donde necesitaba firmar, y se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, señalando cada lugar, explicando con esa voz paciente y maternal que todo esto era un procedimiento estándar, todo perfectamente normal. Me aseguró repetidamente que el dinero seguía siendo mío, que no estaba tratando de tomarlo o controlarlo, que solo quería estar disponible para ayudar si necesitaba consejo o asistencia. Y yo, con 18 años, y todavía desesperadamente queriendo creer a pesar de todo, que mi madre me amaba y tenía mis mejores intereses en el corazón, firmé cada documento que puso frente a mí. Firmé mi libertad, mi futuro, el último regalo de mi abuela para mí, con un bolígrafo que se sentía pesado en mi mano y un nudo en el estómago que ignoré porque seguramente mi madre no me lastimaría, seguramente no robaría de su propia hija, seguramente todo esto era legítimo y correcto tal como ella dijo. En 6 meses, cada centavo había desaparecido. La cuenta que había contenido $73,000, dinero que representaba el ahorro cuidadoso de toda una vida de mi abuela, y la planificación, dinero que se suponía que me daría una base para construir mi vida adulta, estaba completamente vacía. Cuando finalmente reuní el valor para verificar los estados de cuenta en línea un sábado por la mañana en enero, sentado en mi escritorio en mi habitación de infancia con las manos temblando tan mal que apenas podía controlar el mouse, sentí como si el piso se estuviera cayendo debajo de mí, transferencia tras transferencia, retiro tras retiro, pagos a cuentas de las que nunca había oído hablar, cargos por cosas que nunca había comprado, dinero fluyendo como agua a través de una presa rota.
Mi visión se nubló instantáneamente con lágrimas mientras me desplazaba por meses de transacciones, cada una traición fresca, cada una otra pieza de mi futuro robada. Había cargos a grandes almacenes de lujo en los que nunca había puesto un pie, transferencias a compañías de tarjetas de crédito para tarjetas que no tenía, pagos a cuentas de inversión abiertas a mi nombre pero manejadas completamente por ella, retiros de miles de dólares en efectivo sin explicación. El patrón era claro y condenatorio, y absolutamente devastador. Ella había drenado sistemáticamente la cuenta, tomando todo mientras de alguna manera lograba hacer que todo se viera legítimo, falsificando mis firmas en formularios de autorización, creando un rastro de papel que sugería que había aprobado cada transacción. La sofisticación del robo fue casi tan asombrosa como el hecho de ello. Esto no fue impulsivo u oportunista. Esto había sido planeado, cuidadosamente orquestado, ejecutado con precisión y premeditación. Ella se había estado preparando para esto desde el momento en que se enteró de la herencia, tal vez incluso antes de eso. Tal vez siempre había planeado encontrar una manera de tomar cualquier cosa que pudiera recibir de mi abuela, la mujer a la que siempre había resentido por verla a través de su fachada. Me senté allí mirando esa pantalla de computadora durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 o 30 minutos, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo, tratando de reconciliar la evidencia frente a mí con la madre en la que había querido creer. La madre que había pasado 18 años esperando que existiera debajo de la frialdad y el control. Varias emociones se estrellaron a través de mí en olas. Shock, incredulidad, ira, traición, dolor, miedo. ¿Cómo se suponía que pagaría la universidad ahora? ¿Cómo se suponía que me mudara, comenzara mi vida, escapara de esta casa y esta relación sofocante? Ella había tomado todo, cada posibilidad, cada opción, cada oportunidad de independencia. Me sentí atrapado de una manera que nunca había sentido antes, como si las paredes se estuvieran cerrando, como si no pudiera respirar, como si me estuviera ahogando en la comprensión de lo que había hecho. Imprimí los estados de cuenta con manos que no dejaban de temblar, viendo página tras página salir de la impresora, documentación del robo, evidencia de la traición. Luego bajé las escaleras para confrontarla. Era un martes por la tarde. Recuerdo ese detalle tan claramente. El sol otoñal entraba por las ventanas, proyectando largas sombras doradas sobre el piso de madera, y recuerdo pensar con este extraño desapego cuán equivocado era que un día tan hermoso contuviera una verdad tan fea, como el sol y la temperatura agradable y el cielo azul parecían obscenos frente a lo que estaba a punto de hacer. La encontré en la sala de estar, sentada en el sofá color crema del que estaba tan orgullosa, leyendo un libro sobre pintores impresionistas franceses. Levantó la vista cuando entré, y algo en mi rostro debe haberle advertido, porque su expresión se volvió cautelosa, recelosa. Le mostré los estados de cuenta, mis manos temblando tan mal que las páginas crujían, y le pregunté con una voz que no sonaba como la mía dónde había ido el dinero. Por un momento, solo un breve momento, me miró con tanta confusión convincente que casi creí que había cometido un error. Casi creí que había alguna explicación que tendría sentido de los números en esas páginas. Luego su expresión cambió, se transformó, se endureció en algo que nunca había visto antes, algo casi triunfante, y me di cuenta con un sentimiento enfermo en el estómago que había estado esperando este momento, preparándose para él, lista con sus mentiras y sus justificaciones, y su versión alternativa de la realidad. Me dijo con calma, en esa voz razonable que usaba cuando estaba reescribiendo la historia, que yo le había dado permiso para administrar el dinero. Dijo que yo quería que lo invirtiera por mí, que había estado agradecido por su ayuda y experiencia, que había entendido que alguien de mi edad no podía manejar una suma tan sustancial de manera responsable. Afirmó que había gastado miles en viajes de compras que no recordaba, en vacaciones que nunca habíamos tomado, en gastos que existían solo en su narrativa cuidadosamente construida. Se levantó y caminó hacia el escritorio en la esquina donde guardaba archivos del hogar, y produjo documentos, recibos, formularios de autorización, todos con mi firma, excepto que la firma no era mía. Era cercana, notablemente cercana, lo suficientemente buena como para pasar una inspección casual, pero podía ver las pequeñas diferencias, la forma en que se formaban ciertas letras, la presión y el ángulo del bolígrafo. Había estado practicando. Me di cuenta con horror creciente. Había estado practicando mi firma, falsificando documentos,
creando un rastro de papel que respaldaría su versión de los eventos. Esto no había sido un robo impulsivo. Esto había sido planeado meticulosamente, ejecutado con cálculo frío, preparado con el tipo de atención al detalle que debería haber sido admirable si no hubiera sido tan profundamente malvado. Había estado planeando esto durante meses, tal vez más tiempo. Tal vez desde el momento en que mi abuela se enfermó y se dio cuenta de que habría una herencia. Tal vez incluso antes de eso. Tal vez siempre había estado planeando encontrar una manera de controlar y tomar cualquier cosa que pudiera darme independencia de ella. La comprensión fue como agua helada en mis venas, impactante y clarificadora al mismo tiempo. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece debajo de tus pies mientras sigues de pie? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación surrealista y disociativa de que toda tu realidad se hace completamente añicos mientras todo a tu alrededor permanece exactamente igual? Así es como se sintió ese momento. La sala de estar se veía igual. El sol todavía entraba por las ventanas. El reloj todavía hacía tic-tac en la repisa de la chimenea. Pero nada era lo mismo. Nada volvería a ser lo mismo jamás. Estaba mirando a una extraña, un depredador usando el rostro de mi madre, y la mujer que había pasado 18 años tratando de amar y complacer y satisfacer, no existía y nunca había existido. Era una ficción, un personaje que había interpretado, una máscara que había usado tan convincentemente que nunca había visto al monstruo debajo. Me mudé al día siguiente, que era un miércoles, llevando solo lo que podía caber en mi viejo Honda Civic, que había comprado con dinero de mi trabajo de verano en la heladería local. Tiré ropa en bolsas de basura, agarré mi laptop y cargador de teléfono, tomé algunas fotografías y objetos significativos que no podía soportar dejar atrás, y salí de esa casa sabiendo que nunca volvería. No me despedí. No quedaba nada que decir, ninguna palabra que pudiera tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotros, ninguna forma de hacerla entender o admitir lo que había hecho. Me quedé en el sofá de un amigo durante la primera semana. Luego encontré un pequeño apartamento tipo estudio en una parte no tan buena de la ciudad, que apenas podía pagar con mi trabajo de medio tiempo en una librería del campus, donde había comenzado a trabajar el semestre anterior. El apartamento era deprimente, una sola habitación con pintura descascarada y una cocina que apenas funcionaba, y vecinos cuyas discusiones podía escuchar a través de las paredes delgadas como papel, pero era mío. Estaba lejos de ella, lejos de esa casa de mentiras y manipulación y control, y eso hacía que incluso los peores aspectos de él se sintieran como libertad. Pasé cada momento de vigilia que no estaba trabajando, tratando de averiguar qué hacer, tratando de encontrar algún camino hacia adelante, alguna manera de hacer esto bien. Consulté con abogados durante consultas iniciales gratuitas, donde conté mi historia en sus oficinas estériles, mientras escuchaban con diversos grados de escepticismo y simpatía. Visité la estación de policía y presenté un informe, sentado frente a un detective aburrido, que tomó notas pero no parecía particularmente interesado o convencido de que se había cometido un crimen. Hablé con representantes del banco, tratando de entender cómo esto podría haber sucedido, cómo alguien podría drenar una cuenta con tal impunidad, y todos me dijeron esencialmente lo mismo, porque había firmado esos papeles autorizando su acceso a la cuenta, porque la había hecho cofirmante. Sería casi imposible probar robo. Ella había cubierto sus huellas demasiado bien, había creado demasiada documentación, había construido una defensa demasiado elaborada. El sistema legal no estaba diseñado para abordar este tipo de traición, este tipo de abuso financiero a largo plazo y calculado por un padre contra un hijo. Pero no podía dejarlo ir. Ya ni siquiera se trataba principalmente del dinero, aunque lo necesitaba desesperadamente, aunque la pérdida significaba que todos mis planes cuidadosamente construidos para la universidad y la independencia se habían desmoronado como castillos de arena en la marea alta. Se trataba del principio de la cosa, de negarme a dejarla salirse con la suya, de levantarme y decir que esto estaba mal y que merecía justicia. Se trataba de todos los años de manipulación y control y abuso emocional, de finalmente trazar una línea y decir no más. Estaba harta de ser su víctima, harta de dejarla reescribir la realidad para adaptarse a sus necesidades, harta de quedarme en silencio para proteger su reputación y mantener su imagen cuidadosamente construida. Si ella quería destruirme, yo iba a contraatacar con todo lo que tenía,
incluso si no tenía nada. Logré juntar suficiente dinero para contratar a un abogado, una mujer de ojos penetrantes de unos 40 y tantos años llamada Patricia Hernández, que se especializaba en casos de fraude financiero y abuso de ancianos. Nuestra primera consulta fue en su modesta oficina en una casa victoriana convertida en el centro, y nunca olvidaré la forma en que escuchó mi historia. Realmente escuchó, inclinándose hacia adelante en su silla, tomando notas, haciendo preguntas puntuales, sin interrumpir ni desestimar ni minimizar lo que le estaba diciendo. Cuando terminé, emocionalmente exhausta de revivirlo todo, me miró con estos ojos feroces e inteligentes y dijo: «Te creo, y vamos a luchar contra esto». Esas palabras, esa simple declaración de creencia y solidaridad, significaron más para mí de lo que ella posiblemente podría haber sabido. Por primera vez desde que descubrí el robo, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en esta batalla imposible. Patricia trabajó en contingencia, lo que significaba que no le pagarían a menos que ganáramos, lo cual fue tanto un alivio, ya que no tenía dinero, como aterrador, ya que significaba que si perdíamos, habría invertido meses de trabajo para nada. Pasamos los siguientes meses construyendo un caso, reuniendo evidencia, entrevistando testigos potenciales. Patricia profundizó en el historial financiero de mi madre, citando registros, rastreando viejos socios comerciales y conocidos, siguiendo rastros de papel que se remontaban a décadas. Lo que descubrió fue tanto validador como horrible. Había un patrón de comportamiento que se extendía a años atrás, un historial de manipulación y explotación financiera, del que mi caso era solo el último ejemplo. Había otras personas a las que había manipulado y traicionado, otros miembros de la familia a quienes había pedido dinero prestado con falsos pretextos y nunca lo había devuelto, ex socios comerciales a quienes había estafado con esquemas elaborados y mentiras convincentes, amigos a quienes había traicionado y descartado cuando ya no eran útiles. Mi madre no era solo una mala madre participando en un robo único de oportunidad. Patricia me explicó durante una de nuestras sesiones de estrategia, una estafadora que había pasado toda su vida adulta perfeccionando su oficio, alguien que veía a otras personas como recursos para ser explotados, que no sentía remordimiento genuino o empatía, que podía mentir tan fácilmente como respirar. La parte más difícil de todo el proceso no fueron las complejidades legales ni el estrés financiero de tratar de sobrevivir mientras pagaba a un abogado que no podía pagar. La parte más difícil fue darme cuenta de cuántas personas todavía no me creían, cuán efectiva era la reputación y la personalidad pública de mi madre para aislarla de sospechas o responsabilidad. Cuando comencé a hablar, cuando la noticia comenzó a extenderse por nuestra pequeña comunidad sobre la demanda que había presentado, la gente no se unió a mi lado. No expresaron conmoción o preocupación o apoyo. En cambio, la mayoría de ellos se agruparon a su alrededor, convencidos de que esto era solo un malentendido, solo una disputa familiar exagerada por una joven ingrata y problemática que no apreciaba todo lo que su madre había hecho por ella. Me llamaron nombres a mis espaldas y a veces en mi cara: desagradecida, irrespetuosa, codiciosa, mentalmente inestable, una niña mimada tratando de culpar a mi madre por mis propias malas decisiones e irresponsabilidad financiera. Mi madre interpretó el papel de víctima bellamente, con la misma habilidad y convicción que había traído a interpretar a la madre devota todos esos años. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar, y muchas personas estaban ansiosas por escuchar, sobre su hija problemática que siempre había sido difícil, que había robado de ella, que la había acusado de cosas terribles por despecho y algún tipo de trastorno psicológico que necesitaba tratamiento. Lloró en la iglesia, aceptando consuelo y apoyo de la congregación que la había conocido durante décadas. Dio entrevistas al periódico local sobre el dolor de ser falsamente acusada por tu propio hijo, sobre el dolor de ver a alguien que amas destruirse con mentiras y delirios. La narrativa que construyó fue convincente y persuasiva, y la mayoría de la gente la compró completamente, porque era más fácil creer que una joven problemática estaba mintiendo que aceptar que el pilar de la comunidad que habían conocido y admirado durante años era en realidad un depredador calculador. Perdí amigos por ello, personas que había conocido desde la infancia que eligieron creer su versión de los eventos sobre la mía.
Perdí mi trabajo en la librería cuando el dueño, que iba a la iglesia con mi madre, decidió que no podía emplear a alguien que estaba demandando a su propio padre por lo que él llamó un desacuerdo financiero familiar. Perdí mi posición en la comunidad. Me convertí en una paria, alguien de quien la gente susurraba y evitaba. El aislamiento fue aplastante, la soledad casi insoportable, pero me negué a rendirme. Las audiencias preliminares fueron absolutamente brutales, algunas de las experiencias más difíciles de mi vida hasta ese momento. Sentarse en esas salas de audiencias frías y estériles, con su iluminación fluorescente y bancos de madera incómodos, escuchando al abogado de mi madre pintarme como una joven poco confiable y emocionalmente inestable, con un historial de problemas de salud mental que nunca había tenido realmente, fue una especie especial de tortura. Su abogado, un hombre de aspecto elegante en trajes caros llamado Richard Morrison, era bueno en su trabajo, asombrosamente bueno. Sacó mi diario de la infancia, el que había guardado escondido, que mi madre aparentemente había encontrado años atrás cuando estaba husmeando en mi habitación, y había guardado como seguro, como munición para alguna batalla futura que ya estaba planeando. Torcieron mi angustia y confusión adolescente, mis expresiones normales de frustración y tristeza, e incertidumbre que cualquier adolescente podría escribir en un diario privado, en evidencia de serios problemas psicológicos. Usaron mis propias palabras en mi contra, sacando citas fuera de contexto para hacerme parecer como si siempre hubiera estado problemático, siempre hubiera sido propenso a falsas acusaciones y delirios, siempre hubiera sido alguien cuya percepción de la realidad no se podía confiar. Morrison trajo a un psicólogo que nunca me había conocido, que solo había revisado porciones seleccionadas de mi diario y las descripciones cuidadosamente curadas de mi madre sobre mi comportamiento, y este experto testificó que probablemente sufría de varios trastornos de personalidad y podría ser propenso a crear narrativas falsas y creer mis propias mentiras. Fue un asesinato de carácter del tipo más efectivo, y tuve que sentarme allí y escucharlo, ver al juez tomar notas, ver la incertidumbre en los ojos de la gente, sentir que mi credibilidad estaba siendo sistemáticamente destruida. Quise rendirme tantas veces durante esos meses. El estrés era abrumador, afectando cada aspecto de mi vida. No podía dormir más de unas pocas horas por noche, acostado despierto en mi deprimente apartamento tipo estudio, repitiendo cada momento de las audiencias, cada declaración dañina, cada duda que había visto en los rostros de la gente. No podía comer adecuadamente, mi apetito desaparecido, perdiendo peso que no podía permitirme perder. Estaba trabajando 2 trabajos con salario mínimo para pagar el alquiler y los honorarios legales y los gastos básicos, exhausta todo el tiempo, funcionando con humo y determinación, y no mucho más. Llegaba a casa tarde en la noche, me desplomaba en mi sofá de segunda mano, y consideraba seriamente simplemente dejar todo el asunto, simplemente aceptar la pérdida, y tratar de seguir adelante con mi vida. Pero luego pensaba en mi abuela, en su amabilidad y amor, en el cuidado que había tenido para tratar de darme un futuro mejor, y encontraba alguna reserva de fuerza que no sabía que tenía. Pensaba en otras personas que podrían estar sufriendo en silencio en este momento, creyendo que estaban solas en sus experiencias con padres manipuladores y abusivos, y sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por todos los que no podían luchar, todos los que no tenían los recursos o el apoyo, o la determinación obstinada para enfrentarse a este tipo de abuso. El juicio finalmente comenzó en una fría mañana de lunes en febrero, casi un año completo después de que había descubierto el robo. El Palacio de Justicia era uno de esos imponentes edificios antiguos construidos a principios del siglo XX, todo granito y mármol con techos altos y columnas que te hacían sentir pequeño e insignificante al caminar a través de ellos. Todo sobre él estaba diseñado para ser intimidante, para recordarte el peso y la autoridad de la ley, y funcionaba. Subí esos empinados escalones de piedra sintiéndome como si estuviera caminando hacia mi ejecución, mis piernas temblorosas, mi estómago revolviéndose con ansiedad y miedo. Patricia caminó a mi lado, llevando su maletín lleno de evidencia y documentos, tratando de proyectar confianza que sabía que no sentía completamente. Ambos entendíamos cuán difícil sería este caso, contra cuánto estábamos luchando, cuán fácil sería para el jurado ponerse del lado de la respetable y conocida madre sobre la hija joven y problemática. Mi madre llegó con su abogado y su séquito de simpatizantes, un pequeño grupo de amigos de la iglesia y vecinos que habían venido a mostrar solidaridad
para ser testigos de su victimización a manos de su hija ingrata. Se veía como la respetable madre devastada lidiando con una hija descarriada, interpretando su papel perfectamente como siempre. Llevaba un traje azul marino conservador, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Tenía su cabello recogido en un moño francés pulcro, su maquillaje sutil pero perfecto, su expresión una de sufrimiento paciente. Parecía el ideal de todo juez y jurado de lo que debería ser una buena madre, creíble y simpática, y completamente convincente. Mirándola, nunca adivinarías que era un depredador calculador que había robado a su propio hijo y a docenas de otros. Nunca verías al monstruo detrás de la máscara, a menos que supieras dónde buscar, y la mayoría de la gente no sabía y no quería saber. Los primeros días del juicio fueron excruciantes en su previsibilidad. Morrison presentó sus argumentos de apertura, pintando una imagen de una madre amorosa y devota que había sacrificado todo por su hijo difícil, que solo había tratado de ayudar con la administración financiera a pedido de ese hijo, que ahora estaba siendo recompensada con falsas acusaciones y una demanda frívola impulsada por la codicia y la inestabilidad mental. Prometió probar que yo había autorizado cada transacción, que había estado involucrada en todas las decisiones financieras, que mis afirmaciones actuales eran recuerdos falsos o mentiras deliberadas. Luego, testigo tras testigo, subió al estrado para testificar sobre el carácter de mi madre, para contar historias sobre qué persona tan maravillosa era, cuánto había hecho por la comunidad, cuán imposible era creer que pudiera hacer algo malo. Hablaron sobre su trabajo voluntario con tanto detalle específico, sobre sus recaudaciones de fondos benéficas que habían ayudado a tantas familias locales, sobre su generosidad aparentemente interminable con su tiempo y talentos. El pastor de su iglesia dio un testimonio particularmente conmovedor sobre su dedicación a la congregación, su trabajo con el grupo de jóvenes, su consejería compasiva de feligreses con problemas. Su estilista habló sobre cómo siempre daba propinas generosamente y preguntaba por su familia. Sus amigas del club de lectura la describieron como cálida, considerada, siempre la primera en ofrecer ayuda cuando alguien estaba luchando. Seguía y seguía, este desfile de testigos de carácter construyendo una imagen de santidad que se sentía imposible de penetrar o desafiar. Patricia contrainterrogó cuando pudo, tratando de establecer que conocer a alguien socialmente o profesionalmente no significa que sepas cómo son a puerta cerrada, pero se sentía como si estuviéramos avanzando poco. Podía ver la duda y el escepticismo en los ojos del jurado. Querían creer a mi madre. ¿Quién quiere creer que alguien tan exteriormente bueno, alguien que ha hecho tanto bien aparente en el mundo, podría ser tan completamente corrupto detrás de escena? Luego la fiscalía presentó nuestro caso, y Patricia fue metódica, cuidadosa, construyendo nuestro argumento pieza por pieza como construyendo una catedral a partir de piedras individuales. Comenzó con los registros financieros, trayendo contadores forenses que guiaron al jurado a través de cada transacción, mostrando el patrón de retiros y transferencias, demostrando cómo el tiempo correspondía con mi estar lejos en la escuela o el trabajo, cómo yo no podría haber estado involucrado o consciente de la mayoría de ellos. Presentó documentación de firmas falsificadas, con expertos en escritura a mano, testificando sobre las diferencias sutiles entre mi firma real y las falsificaciones que mi madre había creado. Mostró evidencia de cuentas abiertas a mi nombre, de las que nunca había sabido que existían, de tarjetas de crédito que nunca había solicitado, de inversiones hechas sin mi conocimiento o consentimiento. La evidencia era condenatoria, pero podía ver a Morrison tomando notas, preparando sus contraargumentos, listo para explicarlo todo de alguna manera. Luego Patricia hizo un movimiento estratégico brillante. Trajo a otras víctimas, 2 mujeres que habían tenido experiencias similares con mi madre años antes y que finalmente habían encontrado el valor para presentarse. La primera era una mujer llamada Janet Chen, que había sido la socia comercial de mi madre en una compañía de planificación de eventos de corta duración 10 años antes. Janet testificó sobre cómo mi madre había malversado sistemáticamente dinero de su cuenta conjunta, cómo había creado facturas falsas y falsificado documentos, cómo había manipulado psicológicamente a Janet para que dudara de su propia comprensión de las finanzas. Cuando Janet finalmente la confrontó y amenazó con acción legal, mi madre había lanzado una campaña para destruir su reputación,
difundiendo rumores sobre la supuesta incompetencia y deshonestidad de Janet, que habían hecho casi imposible que consiguiera trabajo en la industria. Janet finalmente se había dado por vencida. Decidió que la lucha no valía la pena el costo. Se mudó a otro estado y comenzó de nuevo. Pero escuchar sobre mi caso le había dado valor para presentarse, para agregar su testimonio al mío, para ayudar a establecer el patrón de comportamiento que Patricia estaba tratando de probar. La segunda testigo era la prima de mi madre, una mujer llamada Sarah Mitchell, a quien solo había conocido un puñado de veces en reuniones familiares. Sarah testificó sobre prestarle a mi madre $15,000 5 años antes, para lo que supuestamente era un procedimiento médico urgente que no podía pagar. Mi madre había proporcionado documentación, facturas médicas y estados de cuenta del seguro, todo lo cual resultó ser falsificado. La emergencia médica nunca había existido. Sarah nunca había visto un centavo de ese dinero devuelto, a pesar de numerosas promesas y excusas. Como Janet, había guardado silencio durante años, temerosa de que nadie le creyera, preocupada por causar drama familiar, pero mi caso la había inspirado a finalmente hablar. Tener estas otras voces, estas otras víctimas que corroboraban el patrón de manipulación y explotación financiera, fue poderoso. Podía ver que estaba afectando al jurado, ver que la duda comenzaba a aparecer en sus expresiones, mientras se daban cuenta de que esto no era solo una disputa familiar, o una joven confundida con problemas de memoria. Esto era un patrón, una historia, un modus operandi. Mi turno de testificar llegó un miércoles, exactamente una semana después del inicio del juicio. Recuerdo cada detalle de ese día con absoluta claridad cristalina, de la manera en que recuerdas eventos significativos de la vida, con una viveza que no se desvanece con el tiempo. Llevaba un simple vestido gris que Patricia me había ayudado a elegir en una tienda de segunda mano, algo profesional y discreto que no llamaría la atención sobre lo pobre que estaba, pero tampoco me haría parecer como si estuviera tratando demasiado de impresionar a alguien. Mis manos no dejaban de temblar mientras caminaba hacia el estrado de testigos, y cuando las puse sobre la Biblia para jurar decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, temblaban tan mal que el alguacil tuvo que estabilizar el libro. Mirar la sala desde esa tribuna de testigos elevada fue surrealista y aterrador. Podía ver al jurado mirándome intensamente, tratando de evaluar mi credibilidad antes de que hubiera hablado siquiera. Podía ver a Patricia en la mesa de la defensa, dándome un asentimiento alentador. Podía ver a Morrison listo con su blog legal, preparado para destrozar todo lo que dijera. Y podía ver a mi madre, sentada allí en la mesa del demandante, con esa expresión de dignidad herida que había perfeccionado, mirándome con una mezcla de decepción y lástima que me habría hecho dudar de mí misma solo unos meses antes. Pero ya no era esa persona. Había pasado por demasiado, había aprendido demasiado, había crecido demasiado como para ser manipulada por sus expresiones y actuaciones. Así que cuando Patricia se levantó y me pidió que le contara al jurado con mis propias palabras lo que había sucedido, respiré hondo, miré directamente al jurado en lugar de a mi madre, y comencé. Les conté todo. No solo los hechos del robo, sino el contexto, la vida de manipulación y control que había llevado a ese punto. Expliqué cómo me había manipulado psicológicamente durante toda mi infancia, haciéndome dudar de mis propios recuerdos y percepciones, condicionándome a aceptar su versión de la realidad sobre mis experiencias directas. Describí el abuso emocional, la forma en que había usado el retiro de afecto como castigo, los estándares imposibles a los que me había sometido, la actuación constante que había exigido. Hablé sobre mi abuela, sobre la relación especial que habíamos tenido, sobre cómo esta herencia se suponía que representaba su amor y apoyo llegando más allá de su muerte, para ayudarme a comenzar mi vida adulta. Expliqué en detalle cómo mi madre me había convencido de hacerla cofirmante, cómo lo había hecho parecer razonable y cariñoso, cómo había querido tan desesperadamente creer que tenía mis mejores intereses en el corazón que había ignorado mis instintos, diciéndome que algo estaba mal. Los guié a través del descubrimiento del robo, les mostré los estados de cuenta, expliqué mis intentos de obtener ayuda y justicia a través de canales adecuados antes de recurrir a esta demanda. Mi voz tembló al principio, se quebró con emoción que había estado suprimiendo durante meses, pero a medida que continuaba hablando,
se volvió más fuerte y más segura. Finalmente estaba diciendo mi verdad completa, en un entorno donde la gente estaba obligada a escuchar, donde no podía ser interrumpida o desestimada o manipulada psicológicamente para dudar de mi propia narrativa. Patricia me hizo preguntas detalladas sobre transacciones específicas, sobre mi paradero durante varios retiros, sobre si había dado permiso o había sido consultada sobre inversiones y transferencias. Respondí cada una honestamente, a fondo, proporcionando tanto detalle como pude recordar. Les mostré mis propios registros financieros, los escasos estados de cuenta de mi cuenta corriente que probaban que había estado viviendo con salario mínimo mientras supuestamente gastaba miles de dólares en tiendas de lujo según la versión de mi madre de los eventos. Expliqué que nunca había tenido tarjetas de crédito, nunca había viajado a los lugares donde se habían originado cargos, nunca había oído hablar de algunas de las cuentas que aparecían en los estados de cuenta. El testimonio tomó horas, con Patricia construyendo cuidadosamente el caso a través de mi relato de primera mano. Para cuando terminó su interrogatorio directo, estaba emocionalmente exhausta, pero también extrañamente aliviada, como si hubiera estado cargando este peso masivo durante años y finalmente lo hubiera dejado. Luego Morrison se levantó para el contrainterrogatorio y me preparé para el ataque que sabía que venía. Era bueno, le daré eso, muy bueno en su trabajo. Cuestionó cada detalle de mi testimonio con escepticismo e incredulidad implícita. Sugirió que estaba mintiendo, o recordando mal o confundida, sobre fechas y eventos. Sacó mi diario de nuevo, leyendo pasajes fuera de contexto para hacerme sonar emocionalmente inestable. Cuestionó por qué, si la relación era tan abusiva, me había quedado hasta los 18 años. Preguntó por qué, si estaba tan preocupada por el dinero, no había monitoreado la cuenta más cuidadosamente. Insinuó que estaba motivada por la codicia, por un deseo de evitar asumir la responsabilidad de mis propios errores financieros, por una disposición a destruir la reputación de mi madre para ganancia personal. Cada pregunta estaba diseñada para socavar mi credibilidad, para plantar semillas de duda en las mentes del jurado, para hacerme parecer poco confiable o vengativa o ambas, pero me mantuve firme. Me había preparado para esto con Patricia. Había practicado mantener la calma y ser consistente. Había aprendido a reconocer los trucos y trampas que los abogados usan para desacreditar a los testigos. Cuando Morrison sugirió que estaba mintiendo, lo miré directamente a los ojos y dije claramente: «Estoy diciendo la verdad. Todo lo que he dicho aquí hoy es la verdad tal como la experimenté». Cuando insinuó que era mentalmente inestable, señalé que estaba basando esa evaluación en entradas normales de un diario adolescente sacadas de contexto, y que nunca había sido diagnosticada o tratada por ninguna condición de salud mental, a pesar de sus repetidas insinuaciones. Cuando sugirió que estaba motivada por la codicia, le recordé que había gastado cada centavo que tenía y me había endeudado para seguir este caso, que si realmente hubiera estado motivada por el dinero, me habría rendido meses atrás cuando quedó claro cuán difícil y caro sería esta batalla. Al final del contrainterrogatorio, estaba exhausta, pero había mantenido mi posición. No lo había dejado que me derribara, no me había contradicho, no me había desmoronado bajo presión. Mientras bajaba del estrado de testigos y regresaba a mi asiento junto a Patricia, ella se inclinó y susurró: «Lo hiciste genial, realmente genial». Y sentí, por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, que tal vez realmente teníamos una oportunidad. Luego vino el momento que cambiaría todo, el momento que validaría toda mi lucha, y cambiaría la trayectoria del juicio de una manera que ninguno de nosotros podría haber predicho. Mi madre subió al estrado en su propia defensa el jueves por la tarde, y fue absolutamente brillante en su actuación, entregando exactamente el tipo de testimonio que Morrison sin duda le había enseñado. Contó su versión de los eventos con tal convicción, con tal aparente honestidad y autenticidad emocional, que vi a varios miembros del jurado asintiendo comprensivamente, a pesar de todo lo que habían escuchado de mí y de los otros testigos. Se pintó a sí misma como una madre amorosa y devota, que había sacrificado todo por su único hijo, que había tratado desesperadamente de ayudar a ese hijo a navegar las complejidades de la riqueza repentina y la administración financiera, que ahora estaba siendo recompensada con falsas acusaciones y esta demanda humillante e infundada. Habló sobre mi infancia con anécdotas cuidadosamente seleccionadas, que la hacían sonar paciente y solidaria, que me hacían sonar difícil y problemática.
Habló sobre la muerte de mi padre y cuán difícil había sido para ambos, cómo se había preocupado por mi estado mental durante ese periodo. Explicó las firmas falsificadas como simples errores, en cómo había sido entrenada para endosar documentos. Afirmó que las otras víctimas estaban confundidas o eran parte de alguna conspiración para difamarla. Lloró en todos los momentos correctos, lágrimas reales deslizándose por su rostro cuidadosamente maquillado, su voz quebrándose con emoción mientras hablaba de cuánto dolía ser acusada de cosas tan terribles por el hijo al que había dedicado toda su vida a criar. Estaba ganando. Podía sentir que estaba sucediendo. Podía ver la simpatía del jurado volviéndose de nuevo hacia ella. La evidencia que Patricia había presentado era sólida, pero la actuación de mi madre era tan convincente que estaba creando una duda razonable, haciendo que el jurado se preguntara si tal vez había habido malentendidos, si tal vez la situación era más complicada y ambigua de lo que parecía. Mi corazón se estaba hundiendo, esa sensación familiar de impotencia y futilidad lavándome, cuando de repente sucedió algo inesperado que cambiaría el curso de todo el juicio. El juez, un hombre de aspecto severo de unos 60 y tantos años llamado juez Harold Thompson, que había sido relativamente impasible y neutral durante la mayor parte de los procedimientos, de repente levantó la mano, interrumpiendo a mi madre a mitad de frase. La sala cayó en un silencio inmediato y completo. Podrías haber oído caer un alfiler en esos pisos de mármol pulido, escuchado el ligero susurro del sistema de calefacción, escuchado a la gente conteniendo la respiración preguntándose qué estaba a punto de suceder. Esto era inusual, casi sin precedentes, que un juez interrumpiera un testimonio así, y todos sintieron que estábamos presenciando algo significativo. El juez Thompson miró a mi madre con una expresión que no podía descifrar completamente, algo entre escepticismo y cálculo, y luego se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla elevada, su voz calmada y medida pero con un peso que parecía llenar toda la sala, y me hizo la pregunta que nunca, jamás olvidaré mientras viva. Dijo, y recuerdo cada palabra porque están grabadas en mi memoria: Señora Williams, he estado escuchando muy cuidadosamente su testimonio, y necesito que me ayude a entender algo que no cuadra del todo. Nos ha dicho que amaba profundamente a su hija, que realmente estaba tratando de ayudarla a administrar sus finanzas, de la manera en que lo haría cualquier buena madre. Ha pintado un cuadro de usted misma como una madre preocupada, que proporcionaba orientación y supervisión a una joven adulta que necesitaba ayuda. Pero esto es con lo que estoy luchando. Si amaba a su hija tanto como afirma, si realmente estaba tratando de ayudarla a aprender a administrar sus finanzas de manera responsable como ha testificado, ¿por qué nunca una sola vez, ni una sola vez en todos esos meses, le mostró los estados de cuenta o le explicó a dónde iba el dinero? ¿Por qué todas estas transacciones, estas inversiones que afirma que fueron tan sabias y beneficiosas, fueron escondidas de ella hasta que las descubrió por sí misma? ¿Qué tipo de educación financiera o asistencia implica mantener a la persona que supuestamente está ayudando completamente en la oscuridad? ¿Qué posible justificación podría haber para ese nivel de engaño si sus motivos eran tan puros como ha sugerido? El silencio que siguió a esa pregunta fue absolutamente ensordecedor, tan espeso y pesado que casi podías tocarlo. Cada persona en esa sala estaba congelada, esperando ver cómo respondería mi madre. ¿Cómo podría posiblemente responder una pregunta que cortaba tan directamente al corazón de su defensa? Vi el rostro de mi madre. Vi su máscara cuidadosamente construida deslizarse por solo una fracción de segundo. Vi algo que parecía pánico brillar en sus ojos antes de que recuperara el control. Abrió la boca. La cerró de nuevo, su mente claramente corriendo a 1000 millas por hora para encontrar una respuesta que satisficiera la pregunta sin incriminarse, tratando de encontrar alguna explicación que sonara razonable. Los segundos se extendieron, cada uno sintiéndose como una eternidad, y con cada momento de su vacilación, podía ver que la duda se extendía por los rostros de los miembros del jurado, como grietas extendiéndose sobre hielo. Finalmente, balbuceó algo sobre no querer agobiarme con detalles financieros, sobre pensar que era demasiado joven e inexperta para entender estrategias de inversión complejas, sobre querer sorprenderme con cuánto había hecho crecer el dinero cuando llegara el momento adecuado. Pero incluso cuando las palabras salían de su boca, todos en esa sala podían escuchar cuán huecas sonaban, cómo en realidad no respondían la pregunta, cómo planteaban más preguntas de las que resolvían.
Si estaba tratando de enseñarme responsabilidad financiera, ¿por qué mantenerme completamente ignorante de las finanzas? Si estaba haciendo inversiones sabias en mi nombre, ¿por qué no querría mostrarme lo que estaba haciendo para que pudiera aprender? Si sus motivos eran puramente ayudarme, ¿por qué todo el secreto y el engaño? La lógica no se sostenía, y la pregunta del juez Thompson había expuesto esa falla fundamental en toda su narrativa. El daño estaba hecho. La grieta en su credibilidad había aparecido, y una vez que esa grieta fue visible, toda la base comenzó a desmoronarse. Morrison intentó recuperarse durante el redireccionamiento. Intentó hacer que mi madre elaborara sus explicaciones, hacerlas sonar más convincentes, pero era demasiado tarde. La pregunta del juez Thompson había cambiado fundamentalmente algo en la sala. Había dado permiso al jurado para dudar de la versión de mi madre de los eventos. Los había señalado hacia las inconsistencias lógicas que habían estado allí todo el tiempo, pero que su actuación convincente había oscurecido. El fiscal inmediatamente capitalizó este momento durante su contrainterrogatorio, haciendo un seguimiento con una serie de preguntas que mi madre no pudo responder satisfactoriamente, cada una basándose en la duda que el juez Thompson había introducido. ¿Por qué tantos de los retiros habían sido en efectivo si el dinero estaba siendo invertido en cuentas legítimas? ¿Por qué se habían transferido fondos a su cuenta corriente personal si estaban siendo administrados en fideicomiso para mí? ¿Por qué había falsificado firmas en documentos y supuestamente había acordado todo? ¿Por qué había abierto cuentas y tarjetas de crédito a mi nombre sin decírmelo si todo esto estaba por encima de la mesa? Cada pregunta aterrizaba como un golpe físico, y con cada una, la compostura de mi madre se deslizaba un poco más. Sus respuestas ensayadas sonaban cada vez más desesperadas e inverosímiles. Su abogado objetó repetidamente, trató de redirigir el examen, trató de limitar el daño, pero era como tratar de contener una inundación con las manos desnudas. La verdad estaba saliendo, inexorablemente, imparablemente, y no había nada que ella o su caro abogado pudieran hacer para prevenirlo. El fiscal trajo más expertos financieros que testificaron sobre las irregularidades en la administración de cuentas, señalando patrones de transacción que eran inconsistentes con estrategias de inversión legítimas y se parecían más a robo sistemático. Los examinadores de documentos forenses proporcionaron testimonio detallado sobre las firmas falsificadas, mostrando comparaciones lado a lado que hacían las diferencias obvias, incluso para los legos. Más devastadoramente, después de que la credibilidad de mi madre había sido dañada por la pregunta del juez Thompson, las dos otras mujeres que habían testificado antes fueron llamadas para proporcionar detalles adicionales sobre sus experiencias, y sus historias cobraron nuevo peso ahora que el jurado estaba preparado para ver el patrón, para entender que esto no era un incidente aislado o un malentendido, sino un patrón consistente de comportamiento depredador que abarcaba años. Los argumentos finales ocurrieron una mañana de viernes, y el Palacio de Justicia estaba más lleno de lo que había estado en cualquier momento durante el juicio, lleno de personas que habían oído hablar del caso y querían ver cómo terminaría. Morrison dio una defensa apasionada, haciendo su mejor esfuerzo para reconstruir la credibilidad de mi madre, explicar la evidencia problemática, sembrar dudas sobre mis motivos y confiabilidad. Recordó al jurado sobre mis supuestos problemas de salud mental, sobre las complicaciones normales que pueden surgir en asuntos financieros familiares, sobre la importancia de no destruir la reputación de una buena mujer basándose en malentendidos y las acusaciones de una joven problemática. Luego Patricia se levantó para nuestro argumento final, y fue magnífica, juntando todos los hilos de evidencia que habíamos presentado en una narrativa coherente y condenatoria. Guió al jurado a través de la línea de tiempo de eventos, mostrando cómo cada pieza de evidencia apoyaba la conclusión de que esto había sido un robo planificado y calculado, no un malentendido o una serie de errores inocentes. Les recordó de las otras víctimas, del patrón de comportamiento, de los documentos falsificados y las cuentas ocultas. Señaló cómo mi madre nunca había proporcionado una explicación coherente de por qué, si sus motivos eran puros, todo se había hecho en secreto, por qué me habían mantenido completamente en la oscuridad sobre lo que estaba sucediendo con mi propio dinero. Les recordó de la pregunta del juez Thompson, de ese momento en que la máscara de mi madre se había deslizado, cuando la verdad había parpadeado en su rostro, antes de que lograra recuperar el control.
Les preguntó que consideraran qué versión de los eventos tenía más sentido lógico, que una mujer manipuladora con un historial de explotación financiera había robado de su hija y luego intentó encubrirlo con mentiras y documentos falsificados, o que una joven sin historial de deshonestidad o enfermedad mental había fabricado una elaborada teoría de conspiración sobre su madre devota sin razón clara. Les pidió que hicieran justicia, que enviaran un mensaje de que los padres no tienen licencia ilimitada para explotar y abusar de sus hijos, que el robo no se vuelve legal solo porque sucede dentro de una familia, que las víctimas merecen ser creídas y protegidas. Cuando terminó y se sentó de nuevo a mi lado, tenía lágrimas corriendo por mi rostro, abrumada por la emoción y el agotamiento, y la conciencia repentina y aterrador de que pronto, muy pronto, se alcanzaría un veredicto, y todo mi futuro podría depender de lo que 12 extraños habían decidido. El jurado deliberó durante 3 días completos, que se sintieron como 3 años, cada hora arrastrándose con lentitud agonizante. Esas fueron las 72 horas más largas de toda mi vida, peores que los meses previos al juicio, peores que el descubrimiento del robo, peores que cualquier cosa que hubiera experimentado, porque ahora estaba tan cerca de una resolución, tan cerca de vindicación o derrota devastadora, y no tenía absolutamente ningún control sobre cuál sería. No podía comer nada más allá de unos pocos bocados aquí y allá. No podía dormir más de 1 hora o 2 a la vez. Apenas podía funcionar de ninguna manera normal. Me quedaba despierta por las noches en mi apartamento, mirando al techo con mi mente acelerada, repitiendo cada momento del juicio, tratando de adivinar en qué dirección se inclinaría el jurado, torturándome con posibilidades y qué pasaría si. Patricia hizo su mejor esfuerzo para tranquilizarme, diciéndome repetidamente que pensaba que habíamos hecho un caso sólido, que la evidencia era convincente, que la pregunta del juez Thompson había sido un cambio de juego, pero había sido decepcionada demasiadas veces antes. Había tenido mis esperanzas aplastadas con demasiada frecuencia, como para dejarme creer que podría funcionar realmente. Había aprendido a través de experiencia dolorosa que desear algo desesperadamente no lo hace más probable que suceda, que a veces la gente buena pierde y la gente mala gana, que la justicia nunca está garantizada sin importar cuán justa sea tu causa. Así que traté de no esperar. Traté de prepararme emocionalmente para la posibilidad de perder, de que mi madre se fuera victoriosa y validada, mientras yo quedaba sin nada más que deuda y reputación destruida. Cuando mi teléfono finalmente sonó ese lunes por la tarde con Patricia llamando para decirme que el jurado había llegado a un veredicto y necesitábamos llegar al Palacio de Justicia inmediatamente, sentí que podría vomitar de la ansiedad y el miedo corriendo por mi sistema. Regresar a esa sala para el veredicto fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida, como moverse a través de un sueño o verme a mí mismo en una película. Las bancas estaban llenas de nuevo, aún más llenas de lo que habían estado para los argumentos finales, llenas de personas que querían presenciar la conclusión de esta historia que había cautivado a nuestra pequeña comunidad. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, mientras caminaba por el pasillo hacia la mesa de la defensa. Podía escuchar susurros y murmullos. Podía sentir la anticipación colgando en el aire como humedad antes de una tormenta de truenos. Me senté al lado de Patricia, quien apretó mi mano de manera tranquilizadora, y apreté de vuelta tan fuerte que probablemente le hice daño aunque nunca se quejó ni se apartó. Mi madre ya estaba sentada en la mesa del demandante con Morrison, y verla sentada allí aún manteniendo esa persona dignificada y sufrida de víctima incluso ahora, incluso después de todo, me llenó de esta extraña mezcla de ira y algo casi como lástima. El juez Thompson entró y todos nos levantamos. Luego nos sentamos de nuevo cuando él instruyó al alguacil que trajera al jurado. Verlos entrar fue una tortura, tratando de leer sus expresiones, buscando cualquier pista de cómo habían decidido, pero claramente habían sido instruidos de no hacer contacto visual con ninguno de los lados, porque todos mantuvieron sus ojos cuidadosamente neutrales y enfocados hacia adelante. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos. Apenas podía respirar de la tensión. El juez Thompson preguntó si habían llegado a un veredicto, y el presidente del jurado, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión seria, se levantó y confirmó que sí lo habían hecho. El juez le pidió que entregara el formulario del veredicto al alguacil.
y todos observamos en silencio mientras era llevado a través de la sala y entregado al juez Thompson, quien lo leyó en silencio para sí mismo antes de volver a mirar a la sala. Nos pidió a mí y a mi madre que nos pusiéramos de pie para escuchar el veredicto, y me puse de pie con piernas temblorosas, agarrando el borde de la mesa para apoyarme, sintiendo como si toda mi vida estuviera equilibrada en el filo de un cuchillo. El juez Thompson devolvió el formulario del veredicto al alguacil para que fuera devuelto al presidente del jurado, y luego le pidió al presidente que leyera el veredicto en voz alta. El silencio en esa sala era absoluto, sofocante, todos conteniendo la respiración en anticipación. Y luego el presidente habló, su voz clara y fuerte llevando a través del espacio. En el caso de Williams versus Williams, nosotros el jurado encontramos al acusado culpable en todos los cargos de fraude financiero, robo y explotación. Culpable. Culpable en todos los cargos. La palabra pareció resonar a través de la sala, rebotando en esos techos altos, llenando cada rincón del espacio, reverberando en mi pecho donde mi corazón había estado latiendo solo segundos antes. Escuché a alguien jadear y me di cuenta con sorpresa distante que era yo, que el sonido había salido de mi propia garganta. Mi visión se nubló instantáneamente con lágrimas que había estado conteniendo durante meses, durante años tal vez. Lágrimas de alivio y vindicación y emoción abrumadora que ni siquiera podía nombrar. Mis piernas de repente se sintieron débiles, poco confiables, y podría haber caído si Patricia no hubiera estado justo allí, agarrando mi mano y sosteniéndome fuerte, anclándome a la realidad. Podía escuchar sonidos a mi alrededor, gente reaccionando, susurros y murmullos extendiéndose por la sala llena, pero todo parecía distante y amortiguado como si estuviera bajo el agua. Miré a Patricia y vi lágrimas en sus ojos también, lágrimas de satisfacción profesional y alegría personal, y ella se inclinó y susurró, «Lo hicimos, realmente lo hicimos». Apreté su mano de vuelta, todavía incapaz de hablar, todavía procesando lo que acababa de suceder, lo que este veredicto significaba para mi futuro y mi vida. Luego, porque no pude evitarlo, porque necesitaba ver, miré a través del pasillo hacia mi madre. La transformación fue impactante, casi aterradora en su completitud. La madre dignificada y sufriente había desaparecido completamente. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido, reemplazada por algo frío y duro, y finalmente honesto. Me estaba mirando con una expresión de puro odio, no diluido, que literalmente me quitó el aliento. Me hizo retroceder ligeramente a pesar de la distancia y la mesa entre nosotros. Por primera vez en toda mi vida, estaba viendo su rostro real, el rostro detrás de todas las máscaras, y era aterrador y liberador en igual medida. Pero ¿sabes qué? Ya no tenía miedo. Ese miedo que me había controlado durante tanto tiempo, que me había hecho dudar de mí misma y permanecer en silencio y aceptar el abuso, se había ido. Había enfrentado lo peor que podía hacerme. Me había puesto de pie frente a una sala llena de gente y había dicho mi verdad, y me habían creído. El poder que había tenido sobre mí durante toda mi vida, el control que había ejercido a través de la manipulación y el gaslighting y el abuso emocional, finalmente, irrevocablemente se había roto. El juez Thompson estaba hablando, agradeciendo al jurado por su servicio, estableciendo una fecha para la audiencia de sentencia, pero apenas lo escuché a través del zumbido en mis oídos y las lágrimas que todavía corrían por mi rostro. Morrison ya estaba reuniendo sus papeles, preparándose para presentar apelaciones, estoy segura, mientras mi madre se sentaba congelada en su silla, la realidad de su derrota aparentemente aún no procesada. Patricia me estaba hablando, explicando los próximos pasos, pero solo asentí porque no podía concentrarme en detalles prácticos en este momento. No podía pensar más allá de este momento de victoria y validación y alivio. La audiencia de sentencia llegó 2 meses después, en una mañana gris de abril, con lluvia corriendo por las ventanas del Palacio de Justicia. El juez Thompson, el mismo hombre que había hecho esa pregunta crucial, que había cambiado todo, le dio a mi madre 3 años de prisión y ordenó que pagara restitución completa de los fondos robados más daños sustanciales por el daño emocional y los costos legales que había incurrido. 3 años se sentían simultáneamente como demasiado y como nada cerca de suficiente. ¿Cómo cuantificas en tiempo de prisión el daño de toda una vida de abuso psicológico? ¿Cómo pones una etiqueta de precio en dólares y centavos en la inocencia robada, en la confianza destruida, en años de duda propia y trauma y dolor?
¿Cómo mides el costo de hacer que tu propio hijo dude de su cordura, de desmantelar sistemáticamente su sentido de la realidad, de traicionar cada día la confianza sagrada que se supone que existe entre padre e hijo? La respuesta es que no puedes, no realmente. Pero la sentencia fue algo, fue validación, reconocimiento oficial del sistema legal, de que lo que me había sucedido era real y estaba mal y merecía castigo. Era justicia, imperfecta e incompleta, pero justicia sin embargo. Mi madre mantuvo su inocencia, incluso cuando la llevaban con esposas, todavía interpretando a la víctima, todavía insistiendo en que no había hecho nada malo, que estaba siendo perseguida por una hija ingrata y un sistema de justicia que no entendía las complejidades de las relaciones familiares. Me miró una última vez antes de que la llevaran por la puerta para comenzar su sentencia, y esa mirada contenía tal veneno, tal furia, tal completa falta de remordimiento o autoconciencia, que casi sentí lástima por ella. Vivir la vida así, incapaz de asumir responsabilidad, incapaz de admitir fallas, incapaz de reconocer tu propio comportamiento como dañino, debe ser su propia clase de prisión. Algunas personas nunca cambian, nunca asumen responsabilidad, nunca admiten sus faltas, o se disculpan por sus acciones. Van a sus tumbas creyéndose víctimas de circunstancias y malicia de otras personas. He hecho las paces con esa realidad. No puedo forzar a mi madre a reconocer lo que hizo. No puedo hacerla sentir remordimiento que es incapaz de sentir. No puedo extraer una disculpa que nunca vendrá. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante con mi propia vida, con mi propia sanación, con mi propia comprensión de lo que sucedió y por qué. El dinero finalmente me fue devuelto, aunque tomó tiempo y considerable forcejeo legal para extraerlo de las diversas cuentas donde lo había escondido. Algo de él había sido gastado y se había ido para siempre, pero la restitución ordenada por la corte significaba que recuperé la mayor parte de lo que había sido robado más daños. Usé ese dinero cuidadosamente, pensativamente, de maneras que mi abuela habría aprobado. Pagué los honorarios de Patricia en su totalidad, lo cual fue un alivio porque había hecho tanto trabajo en contingencia y merecía ser compensada adecuadamente por su habilidad y dedicación. Me inscribí en la universidad, finalmente, 3 años más tarde de lo planeado, pero con una claridad sobre lo que quería estudiar que no habría tenido a los 18. Me especialicé en psicología con un enfoque en sistemas familiares y trauma, queriendo entender lo que me había sucedido desde una perspectiva académica, queriendo poder ayudar a otros que habían pasado por experiencias similares. Y comencé terapia, mucha terapia, porque por mucho que me gustaría decir que ganar el caso arregló todo, que obtener justicia sanó todas las heridas, eso sería una mentira. Aquí está lo que no te dicen sobre ganar un caso como este, sobre obtener vindicación y justicia. No sana mágicamente todas las heridas, no borra los años de manipulación y abuso y daño psicológico, no restaura instantáneamente tu capacidad de confiar en la gente o sentirte seguro en relaciones, o saber que tus percepciones de la realidad son precisas. La victoria en la corte no es igual a la victoria sobre el trauma. Si acaso, ganar el caso me dio el espacio y la seguridad para finalmente comenzar a lidiar con todo el trauma que había estado suprimiendo solo para sobrevivir. Cuando estás en modo de supervivencia, cuando estás luchando por justicia, cuando estás enfocado en la batalla externa, no tienes tiempo ni energía para procesar el daño interno. Pero una vez que se gana esa batalla externa, una vez que finalmente tienes algo de seguridad y validación, todas esas emociones y traumas suprimidos regresan inundando y exigen atención. El verdadero trabajo de sanación llegó después. Llegó lentamente durante años. Llegó en sesiones de terapia 2 veces por semana, donde tuve que confrontar todas las formas en que el tratamiento de mi madre había moldeado mi visión del mundo, mi autoimagen, mi comprensión de las relaciones y la confianza y el amor. Tuve que aprender que no todos estaban secretamente manipulándome, que podía confiar en mis propias percepciones y recuerdos, que el amor no tiene que venir con condiciones o requerir actuación perfecta. Tuve que desaprender décadas de mecanismos de supervivencia y estrategias de afrontamiento que me habían servido bien en ese ambiente abusivo, pero eran activamente dañinos en relaciones normales y saludables. Tuve que aprender a establecer límites, a decir no, a reconocer cuándo las personas me estaban tratando mal y alejarme de esas situaciones en lugar de tratar de arreglarme para acomodar su comportamiento.
Tuve que aprender que era digno de respeto y amabilidad sin tener que ganarlo a través de un comportamiento perfecto y logros constantes. Han pasado 5 años desde que terminó el juicio. 5 años de trabajo intensivo en mí mismo. 5 años de terapia y aprendizaje y lenta, dolorosamente reconstruyendo mi sentido de mí mismo. 5 años aprendiendo a confiar en la gente, de cuidadosa, cautelosamente construyendo relaciones con personas que han demostrado ser dignas de confianza con el tiempo. 5 años descubriendo quién realmente soy cuando no estoy actuando para la aprobación de alguien más, cuando no estoy constantemente monitoreando mi comportamiento para evitar desencadenar el disgusto de alguien, cuando no estoy suprimiendo mi yo auténtico para mantener la narrativa cuidadosamente construida de alguien más. Ha sido un viaje largo, y no voy a mentir y decir que ha sido fácil. Todavía hay momentos, incluso ahora, cuando dudo de mí mismo, cuando escucho la voz de mi madre en mi cabeza diciéndome que soy desagradecido, que estoy inventando cosas, que estoy exagerando, que soy demasiado sensible, que debería estar avergonzado de mí mismo por hablar en contra de mi propia madre. Hay días cuando el peso de lo que sucedió se siente aplastante, abrumador, cuando estoy enojado no solo con ella, sino con todas las personas que la habilitaron, que se negaron a ver lo que estaba sucediendo, que eligieron su versión de la realidad sobre la mía, que me hicieron sentir loco y equivocado por decir la verdad. Hay momentos cuando lucho con la confianza, cuando alguien hace algo inocuo que desencadena viejos miedos, y tengo que trabajar conscientemente a través de ello. Recordarme que no todos son como ella, que puedo confiar en mi juicio sobre la gente. Pero también hay momentos de alegría profunda y sin complicaciones que nunca experimenté en mi infancia. Hay conexiones genuinas con personas que me aman por quien realmente soy, no por lo que puedo hacer por ellas o cómo puedo hacerlas ver. Hay días cuando me miro en el espejo y reconozco a la persona mirándome de vuelta, cuando me siento cómodo en mi propia piel, cuando confío en mis propios recuerdos y percepciones sin dudar de todo o preguntarme si estoy loco. Hay momentos cuando puedo hablar sobre lo que sucedió sin sentir que voy a desmoronarme, cuando puedo usar mis experiencias para ayudar a otros que están pasando por situaciones similares, cuando puedo sentirme agradecido por cuán lejos he llegado, en lugar de amargo por lo que me fue quitado. El viaje de víctima a sobreviviente a prosperar es largo y sinuoso, y a veces se siente imposible, lleno de contratiempos y desvíos, y momentos cuando quieres rendirte. Pero estoy en ese viaje, y estoy haciendo progreso real y mensurable. He aprendido tantas lecciones importantes a través de esta experiencia, lecciones que desearía no tener que aprender de esta manera, pero que finalmente me han hecho más fuerte y más sabio. He aprendido que la sanación no es lineal, no es un camino recto de roto a arreglado, no es algo que puedas apresurar o forzar, es más como una espiral, donde circulas alrededor de los mismos problemas una y otra vez, pero cada vez desde un ángulo diferente, con nuevas herramientas y más comprensión, moviéndote gradualmente hacia el centro, hacia la plenitud. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así necesitar protegerte de ellos, que la familia no significa automáticamente seguridad, que las personas que más nos lastiman son a menudo aquellas a quienes se nos espera perdonar más fácilmente por la sociedad. He aprendido que decir tu verdad es tanto aterrador como liberador en igual medida, que levantarte por ti mismo podría costarte todo, pero ese silencio te cuesta aún más, te cuesta tu sentido de ti mismo, y tu integridad, y tu capacidad de confiar en tus propias experiencias. He aprendido que la justicia, aunque importante, no es lo mismo que la sanación, que puedes ganar en la corte, y todavía tener años de trabajo emocional por delante de ti. He aprendido que hay gente buena en el mundo que te creerá y te apoyará y luchará por ti incluso cuando les cueste algo. Gente como Patricia que restauró mi fe en la humanidad y me mostró cómo se ve la integridad real. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensé posible, que sobreviví cosas que deberían haberme roto, que tengo reservas de coraje y determinación que no sabía que existían. Más importante, he aprendido que merezco algo mejor, que siempre merecí algo mejor, que nada de lo que hice o no hice causó o justificó el abuso que experimenté. Si estás viendo este video ahora mismo y te ves a ti mismo en mi historia, si estás viviendo con alguien que te manipula psicológicamente, que te manipula, que te hace dudar de tu propia realidad y cuestionar tu propia cordura,
Si estás experimentando abuso financiero, o abuso emocional, o cualquier otro tipo de abuso de un padre o miembro de la familia, por favor escúchame cuando digo esto. No estás loco. No estás imaginando cosas. No estás exagerando. Tus sentimientos son válidos, tus experiencias son reales, tus percepciones son confiables, y mereces mucho mejor de lo que estás recibiendo. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Los abusadores son increíblemente hábiles en hacer que sus víctimas se sientan responsables del abuso, en convencerlos de que si solo fueran mejores, más inteligentes, más obedientes, más agradecidos, más cuidadosos, el abuso se detendría. Pero esa es una mentira, una táctica de manipulación diseñada para mantenerte complaciente y silencioso. El abuso continúa porque el abusador elige abusar, no porque estés fallando en prevenirlo, o porque de alguna manera merezcas maltrato. Tú no eres el problema. El abuso es el problema. El abusador es el problema. También quiero decir directamente a cualquiera que esté pensando en presentarse, en tomar acción legal, en enfrentarse a su abusador y decir su verdad. Va a ser difícil. No voy a endulzar esto ni hacer falsas promesas. Va a ser una de las cosas más difíciles que hagas en tu vida. La gente podría no creerte, al menos no al principio. Podrías perder relaciones con miembros de la familia o amigos que eligen creer la versión de eventos del abusador sobre la tuya. Podrías enfrentar reacción negativa, ostracismo social, dificultades financieras. Podrías pasar meses o incluso años luchando por justicia que podría nunca llegar completamente, que podría ser incompleta o imperfecta incluso si ganas. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido este abuso por el tiempo que has estado soportándolo, y eso solo toma increíble fuerza y resistencia. El coraje que se necesita para hablar, para decir esto sucedió y estuvo mal, para negarte a quedarte en silencio incluso cuando quedarte en silencio sería más fácil. Ese coraje puede mover montañas. No tienes que hacerlo solo, y no deberías intentar hacerlo solo. Hay recursos disponibles, líneas directas con consejeros entrenados que entienden el abuso y creen a los sobrevivientes, grupos de apoyo donde puedes conectarte con otros que han tenido experiencias similares, terapeutas que se especializan en trauma y abuso y pueden ayudarte a procesar lo que ha sucedido y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Hay abogados como Patricia que creen a los sobrevivientes y lucharán por ti, a veces incluso en contingencia si no puedes pagar por adelantado. Hay comunidades de personas en línea y en persona que han pasado por experiencias similares y entienden de maneras que otros simplemente no pueden, que pueden ofrecer validación y apoyo y consejos prácticos. Comunícate, pide ayuda. No es debilidad necesitar apoyo, es sabiduría reconocer cuando no puedes manejar algo solo y buscar asistencia. ¿Has experimentado algo similar a lo que yo pasé? ¿Has lidiado con un miembro de la familia manipulador y abusivo que traicionó tu confianza, o te robó, o te manipuló psicológicamente hasta que dudaste de tu propia cordura? Genuinamente quiero escuchar tu historia. Comenta abajo y comparte tu experiencia, ya sea solo unas pocas oraciones o un relato detallado. Esta comunidad que estamos construyendo aquí está destinada a ser un espacio seguro, un lugar donde los sobrevivientes puedan hablar sin juicio o escepticismo, donde tu verdad será creída y validada. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar ahora mismo para encontrar el coraje de tomar sus propios primeros pasos hacia la libertad. A veces solo saber que no estás solo, saber que alguien más ha pasado por algo similar y sobrevivió y eventualmente prosperó, puede marcar toda la diferencia. Entender lo que me sucedió, realmente entenderlo desde perspectivas psicológicas, sociológicas y legales, ha sido absolutamente crucial para mi proceso de sanación durante estos últimos 5 años. Me ha ayudado a reconocer patrones de comportamiento, identificar señales de advertencia, establecer límites apropiados, evitar situaciones similares en el futuro. Me ha ayudado a entender con claridad que el comportamiento de mi madre no era sobre mí, no fue causado por ninguna falla o insuficiencia de mi parte, no fue algo que podría haber prevenido siendo una mejor hija o un hijo más perfecto. Su comportamiento fue un reflejo de sus propios problemas, su propio daño psicológico, sus propias elecciones y fallas morales. Esa comprensión no excusa lo que hizo,
No lo hace bien o menos dañino, pero sí me libera de la carga de pensar que podría haberlo prevenido o que de alguna manera lo merecí. El conocimiento verdaderamente es poder, especialmente cuando se trata de entender el abuso y la manipulación. Cuanto más entiendes sobre tácticas de manipulación psicológica, sobre patrones de comportamiento narcisista, sobre abuso financiero y abuso emocional, sobre los mecanismos psicológicos que los abusadores usan para controlar a sus víctimas, mejor equipado estás para reconocerlo cuando está sucediendo, para protegerte, para salir, para sanar después. La educación sobre el abuso debería ser universal, debería enseñarse en las escuelas, debería ser parte de nuestra base de conocimiento común, porque tantas personas sufren en silencio simplemente porque no tienen el lenguaje o el marco para entender lo que les está sucediendo. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si tocó algo en tu corazón, o te hizo pensar diferente sobre las dinámicas familiares y el abuso, si validó tus propias experiencias o te ayudó a entender algo con lo que has estado luchando, por favor, deja un me gusta en este video. Ese pequeño pulgar arriba me dice que esta historia importó para ti, que hizo una diferencia en tu vida, que compartir mis experiencias más dolorosas valió la pena, y también ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo. Y si quieres escuchar más historias como esta, más relatos reales, crudos y honestos de supervivencia y fuerza y superación de probabilidades imposibles, por favor suscríbete a Yo lo viví. Presiona esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia, porque publicamos contenido nuevo regularmente, todo diseñado para romper el silencio alrededor de temas difíciles y crear una comunidad de sobrevivientes y simpatizantes, porque cada historia compartida es otra luz en la oscuridad. Otra voz agregada al coro diciendo que no estás solo, no estás loco, mereces algo mejor. Puedes sobrevivir esto. Este canal está dedicado a decir la verdad, sin filtros ni fachadas, a romper el silencio alrededor de temas difíciles que la sociedad a menudo quiere ignorar o minimizar, a crear una comunidad donde las personas puedan compartir sus experiencias sin vergüenza ni juicio, donde los sobrevivientes son creídos y apoyados en lugar de dudados y culpados. Tu suscripción apoya esa misión directamente. Ayuda a que estas historias importantes lleguen a las personas que más las necesitan. Ayuda a construir una comunidad de sanación y apoyo mutuo. Muchas gracias por ver este video hasta el final, por escuchar mi historia con paciencia y compasión, por preocuparte lo suficiente sobre estos temas como para pasar tu tiempo aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos, por agregar tu voz y tu apoyo y tus propias historias a este esfuerzo colectivo para romper el silencio alrededor del abuso. Y por favor recuerda, sin importar por lo que estés pasando ahora mismo, sin importar qué batalla estés luchando, sin importar qué oscuridad estés luchando por sobrevivir, eres más fuerte de lo que sabes, eres más valiente de lo que crees, y absolutamente, inequívocamente mereces vivir una vida libre de manipulación y abuso y miedo. Sigue luchando por ti mismo. Sigue creyendo en ti mismo y en tu valía. Sigue diciendo tu verdad incluso cuando es difícil, incluso cuando la gente no quiere escucharla, incluso cuando tienes miedo, porque tu historia importa más de lo que podrías darte cuenta. Tu voz importa, tus experiencias importan, tú importas más de lo que las palabras pueden expresar completamente. Mereces amor, respeto, seguridad y felicidad. Y espero que encuentres todas esas cosas en abundancia mientras avanzas en tu viaje de sanación.